Mario Pacho O'Donnell con nosotros. ¿Cómo le va, Pacho? ¿Cómo estás, María Isabel? Gracias por acompañarnos. Pacho, ¿lo sorprendió la reacción de la gente frente a la desaparición del doctor Alfonsín? Sí, fue muy interesante la reacción popular, ¿no? Sí. Porque yo creo que había ahí un mensaje a la política de hoy, ¿no? Que más allá, como usted lo mencionaba en la introducción, de los errores de Alfonsín y de sus defectos, sin duda la gente quiere políticos que se parezcan a Alfonsín. Sí, sí. Que sean honestos, que tengan convicciones democráticas, que sean tolerantes. Al mismo tiempo a mí me fastidió mucho un desfile de gente que no merecía estar ahí, gente que elogiaba la tolerancia de Alfonsín y son intolerantes, que elogiaba la predisposición de Alfonsín para la libertad de expresión y cuando tienen un artículo en contra consideran que es una conspiración. ¿Se refiere a funcionarios del gobierno? Yo no, en general, sí, digamos, sobre todo, indudablemente esto tiene que ver con gente que realmente no lo quiso Alfonsín en vida, o que le hizo la vida imposible cuando era presidente, y que estaban ahí muy haciendo declaraciones para los medios y demás. Le confieso que eso me fastidió un poco, pienso, bueno, que es inevitable. En cambio me parece que lo popular fue muy espontáneo. Sí, totalmente. Fue muy auténtico, digamos, fue uno de los grandes entierros, ¿no? Sí, sí, comparables, los grandes entierros argentinos han sido el de Irigoyen, el de Evita, el de Perón, el de Gardel también fue muy importante. Este pasa a la lista de los grandes entierros. Totalmente, se lo despidió como un prócer realmente, ¿no? Esto que decía que la gente le perdonó los errores a Alfonsín, yo creo que ya era algo que venía pasando, ¿no? La figura de Alfonsín ya, a medida que pasaba el tiempo, iba cobrando mayor magnitud frente a la gente, ¿no? Sí, sobre todo esto pasa cuando las personas pasan a significar algo, cuando se vuelven significantes, ¿no es cierto? Símbolos, si creo. Y Alfonsín ya era un símbolo de una política de tolerancia, visceralmente democrática, una política de consenso, una política de diálogo. Y creo que eso es lo que la gente está de alguna manera buscando, extrañando la política de hoy, ¿no? Yo escuchaba mucho que se destacaba la decencia, la honestidad de Alfonsín, que me parece que es un valor que hoy la gente ve como en desuso eso, ¿no? en la que película. se haga tanto énfasis en la honestidad. Sí, sí, sí. Es penoso, pero también es muy significativo. Que hay mucha deshonestidad, ¿no? Hay mucha deshonestidad, sin duda que la gente lo percibe. Hay mucha corrupción. Pero fíjese que eso también es un mensaje, o sea... Sin duda. ¿Qué es mejor, ser un político que termina rico, o sea, paseándose en autos último modelo, navegando en yates, teniendo una buena quinta de fin de semana, o ser un hombre como Alfonsín, velado por esta impresionante cantidad de gente que asistió a su entierro? O sea, también es un mensaje, ¿no? Como habría que poner a todos los políticos frente a esa imagen y decir, bueno, ¿usted qué prefiere, no? ¿El oro o el reconocimiento? Yo creo que prefieren el oro y el reconocimiento la mayoría, si no, sería pero claro es incompatible, ¿no? Habría más Alfonsines. La gente es muy perceptiva de cuando hay corrupción, ¿no? Sí, sí. Y creo que en Alfonsín no detectó corrupción, ¿no? No, sin duda, una de las cosas que se rescataba es seguía viviendo en el mismo lugar. Lo mismo Ilia, fíjese esas figuras que de alguna manera han sabido defenderse de las tentaciones del poder y que han mantenido su dignidad y su prestigio. Y yo creo que eso debería ser la elección de todo político cuando llegue a un cargo importante, ¿no? Usted que acompañó a Alfonsín durante su gobierno, que colaboró en la parte de educación, ¿cuál cree que fue el mayor acierto del gobierno de Alfonsín y el mayor error, por ejemplo? Yo te quería decirle, yo acompañé al doctor Alfonsín, sobre todo yo fui funcionario de Saguier, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires, y tuve una relación muy estrecha con Alfonsín. Le confieso que yo no fui al velorio de Alfonsín, porque en un momento yo me separo del gobierno de Alfonsín, cuando entro en conflicto con la coordinadora. Claro. Creo que uno de los errores de Alfonsín fue cerrar mucho su relación con la coordinadora, y creo que eso lo llevó a ciertos errores. Yo ahí me distancio del radicalismo, y luego, tiempo después, de alguna manera comienzo a colaborar con el peronismo. Alfonsín nunca me lo reprochó, o sea, eso creo que es un ejemplo de tolerancia, porque todas las veces que después nos encontramos fue un vínculo tan cordial como cuando yo colaboraba en su gobierno. Él entendía muy bien las razones ajenas, ¿no? Usted me pregunta cuál fue el gran mérito de Alfonsín. Yo creo que fue el fundador de la democracia. O sea, creo que antes de Alfonsín, como lo he dicho y como lo he escrito, ya no ha habido gobiernos verdaderamente democráticos, claro, ninguno, o porque estaba proscrito el peronismo, porque eran gobiernos cívico-militares, o porque eran gobiernos autocráticos.
Frondizi fue el verdadero fundador de la democracia, con una expansión que la remarcan varios de los presidentes que se hicieron eco de su muerte, los presidentes sudamericanos, con repercusión muy grande en los otros países, digamos, próximos a la Argentina, ¿no? Creo que se fue. Después hay algunos méritos clave, como por ejemplo el lanzamiento del Mercosur, sí, la resolución de ese conflicto tan grave con Chile, que se resolvió además democráticamente en un consenso, en un plebiscito. La democratización general, digamos. Pero también hay algo que hay que decir, ya que han pasado los tiempos y ya nos despejamos un poco de esa maraña ditirámbica. Alfonsín pertenece también a la galería de personajes a los cuales los argentinas y los argentinos no les permitimos ser ni hacer lo que deberían haber sido o deberían haber hecho. ¿Por qué no le permitimos? Un verdadero análisis de la gestión de Alfonsín tiene que entender realmente que tuvo oposiciones muy grandes, muy fuertes. Los sindicatos le libraron una guerra sin piedad, deseando el regreso de un gobierno peronista. Las Fuerzas Armadas, durante el gobierno de Alfonsín, sus jefes eran los mismos que habían cometido las tropelías. O sea que eran unas Fuerzas Armadas muy aguerridas porque tenían mucho miedo de que se les... y eran muy poderosas todavía. Eran muy poderosas, claro. Sí, claro. En general, digamos, los empresarios venían de los negociados muy grandes de la época de la dictadura y de alguna manera tampoco les gustaba este juego distinto. O sea que cuando se analiza el gobierno de Alfonsín, creo que hay que tener en cuenta también esa capacidad de impedir que tiene la Argentina, así como se le impidió a Frondizi, se le impidió a Ilia, y si bien a Alfonsín no sufrió un golpe manifiesto como el de Ilia o el de Frondizi, su final tuvo mucho de una conspiración bastante colectiva que lo llevó a tener que entregar al gobierno antes de tiempo. ¿Quiénes colaboraron en esa conspiración? No, yo creo que hubo muchos sectores, ¿no? De alguna manera hemos nombrado ya algunos, ¿no? Sí. Creo que en general los factores de poder estaban bastante distanciados de Alfonsín, por ciertas inhabilidad de Alfonsín, pero también por las buenas razones, ¿no? De Alfonsín, creo que, por ejemplo, acuérdese cuando Alfonsín quiso de alguna manera modificar el sistema gremial, y bueno, y no pudo, digamos, ¿no? Y eso le significó toda una retaliación por parte de los gremios que fue también muy grave. Atravesó momentos difíciles con los levantamientos militares y con los levantamientos extremistas, ¿no? Sí, claro, hay que recordar que tuvo el levantamiento de Rico, el levantamiento de la Tablada, o sea, el ejército estaba, las Fuerzas Armadas estaban de pie, muy atentas a que... digamos, muy corporativamente unidas en función de no tener que pagar las costas de lo que habían hecho durante la dictadura. De ahí entonces cuando se juzga livianamente a Alfonsín y se habla del punto final y se habla de la obediencia debida, yo recuerdo la tremenda presión que en ese momento ejercían las Fuerzas Armadas y los cuales había que llegar, además era la característica de personalidad de Alfonsín, el acordar, ¿no es cierto?, el consensuar, o sea, había que llegar a alguna forma de acuerdo, ¿no? Había que consolidar la democracia, además. Había que consolidar esencialmente la democracia, evitar el golpe, un nuevo golpe. Siempre estaba ahí amenazante, ¿no? Claro, hoy no vemos la posibilidad de un golpe militar, pero a 25 años... Pero eso ha sido una virtud de la democracia, ¿no es cierto? Haber ido haciendo que, y de algunos jefes, digamos, de las Fuerzas Armadas, haber hecho que las Fuerzas Armadas hayan ido ubicándose en el lugar que institucionalmente les correspondía, sin duda. Hoy, Pacho, ¿usted ve alguna figura que se pueda perfilar cercana a la de Raúl Alfonsín, dentro del radicalismo? No dentro de las virtudes de Alfonsín, no, le diría. Creo que las virtudes de Alfonsín, por lo menos en apariencia, no están en este momento, digamos, representadas por ninguna de las figuras, por lo menos que estén en primera línea, ¿no? Es un tiempo, ¿no es cierto? O sea, así como Irigoyen representó el hecho del voto popular, universal, el secreto, Perón representó la justicia social, Alfonsín representó la democracia. No hay ninguno que vuelva a representar esos momentos porque eran situaciones sociales que se daban en ese momento. Claro. Habrá que ver otro personaje importante de la política que represente otra instancia de tanto calibre como esa, ¿no? ¿Usted cree que la democracia está devaluada en este momento en la Argentina? Yo creo que lo que está devaluada es la política. Me parece que la política
no está llegando a dar la respuesta que la democracia puede dar. Si bien ya no están los que van a golpear los carteles, creo que hay una cierta minusvalorización del funcionamiento republicano. Entonces, cuando se puede eludir el funcionamiento republicano, se lo elude, ¿no es cierto? O sea, sea, por ejemplo, a través de, no sé, de ciertos decretos de emergencia o lo que sea, pero cuando se puede eludir el funcionamiento republicano, se lo elude. Se lo hace, creo que eso, indudablemente, creo que devalúa la democracia, ¿no? Sin duda. Pacho, muchísimas gracias por No, haber María, estado con gracias por invitarme. Un placer, ¿eh?